Hola, muy buenos días. Espero que ya todos puedan estar comenzando a conectarse. Esta es la página de las damas FINEC. Y esperamos ya que poco a poco vayamos dando a aceptar esa invitación de escuchar hoy qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Veo que ya comenzamos a conectarnos, así que buenos días a todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana. Es un privilegio para mí. Mi nombre es Abigail Orellana de Orellana, estar llegando hasta la intimidad de su casita en este tiempo de cuarentena. Gracias por permitirnos llegar allí y llevar este precioso mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mi nombre, como les decía, es Abigail Orellana de Orellana. Pertenezco al capítulo Las Rosas. Tengo 37 años y estoy felizmente casada y tengo 2 hijos varoncitos. Déjenme comentarles que yo pertenezco a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y para los que nos escuchan por primera vez, les voy a comentar así rapidito qué es esta organización. Fíjense que esta organización nace hace más de 70 años, cuando el hijo de un inmigrante armenio notó que a las iglesias no asistía el liderazgo productivo de su nación. Este inmigrante armenio vivía en Los Ángeles, en Estados Unidos, y entonces a él le llamó la atención al ver que a esas iglesias únicamente iban mujeres, ancianos y niños. Entonces él se preguntó: ¿y dónde están los hombres productivos de mi nación? Él se inquietó por esta situación y entonces fundó esta organización, en la que hombres comunes y corrientes contaran a otros hombres sus experiencias espirituales, y la llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Una noche, este hombre tuvo una visión. Él veía una multitud muy triste, unas personas que parecían muertos en vida. Inmediatamente después, en ese momento, tuvo esa misma visión en la que veía esa misma multitud plena, feliz, con sus manos alzadas al cielo. Y desde ese momento, la fraternidad creció y creció y creció y se extendió y se multiplicó en el mundo entero. Se organizó en grupos que se llaman capítulos. Nosotros estamos conformados por personas sin ninguna investidura religiosa, ni tampoco estamos empeñados en unir las diferentes denominaciones, ni tampoco queremos ser una de ellas. Para este caso, nosotros nos reunimos en hoteles, en restaurantes, en lugares en los que podamos compartir nuestra transformación de vida y nuestra experiencia con Dios. Y aunque ustedes no lo crean, somos la gente más feliz de la tierra. Y el signo sobre nosotros es el amor. Bueno, después de haberles explicado un poquito lo que es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, les voy a comenzar a hablar un poquito acerca de mi vida. Yo vengo de un hogar total y completamente normal. Soy la mayor, solamente somos 2 hermanos. Y pues tuve una infancia feliz. Yo no recuerdo algo traumático de mi infancia. Vivíamos modestamente, pero Dios siempre proveyó lo que nosotros necesitábamos. Tal vez no teníamos lujos, pero sí, yo no recuerdo ir a abrir la refrigeradora y que no hubiera comida. Siempre había algo, porque mi mamá siempre estaba presente para apoyarnos en eso, y también mi papá. Yo recuerdo, vivíamos con mi mamá, con mi papá, fuimos una familia muy feliz desde pequeños. Sin embargo, yo lo que recuerdo de mi infancia siempre es el ejemplo de una mamá más que trabajadora. Hubo una época en la que mi mamá trabajaba 24 horas al día, creo que solo dormía un par de horas porque tenía 2 trabajos en este país, y ella lo hacía para poder sostenernos y apoyar a mi papá, pues. En cambio, mi papá, él pertenecía a una entidad de hombres para poder dejar el alcoholismo, porque él fue alcohólico en su época de juventud. Ya cuando se casó con mi mami, él ya no tenía ese problema, pero sí él seguía asistiendo a esta institución. Entonces él no apoyaba ningún tipo de asistencia religiosa. Sin embargo, de parte de la familia de mi mami, pues mi abuelita se encargó de llevarnos a la iglesia desde antes de que yo pudiera hablar, desde antes que yo pudiera caminar. Y pues mi abuelita me enseñó
lo que es tener esa relación con un Dios verdadero. Yo tengo todavía recuerdos, imágenes en mi mente de mi abuelita orando, arrodillada, con mi ropa entre sus brazos, orando por mí, orando por mi hermano, orando por la familia. Y eso fue lo que yo aprendí. Yo aprendí a tener una relación con ese Dios, que yo sabía que mis peticiones de niña, yo sé que Dios las contestaba. Yo sabía que Él ahí estaba y Él iba a estar presente cada vez que yo lo necesitara. Estudié en una institución religiosa y a pesar de estar ahí, pues la base religiosa yo la tenía en mi casa con mi abuela. Sin embargo, yo crecí con todo esto. Miren, yo estaba involucrada en tantas actividades, yo mantenía esa relación. Yo fui una joven, así fui creciendo, fui una joven que anduvo por tantos lugares del país hablando del amor de Dios. Estuve involucrada en tantas actividades que yo no sé en qué momento, después de yo ir por un camino bien recto, yo tomé el otro camino, yo tomé el otro rumbo. Y a veces uno piensa que son las amistades las que hacen eso, pero yo hago memoria y ninguna de mis amigas se salió. Yo no sé por qué yo decidí, no sé en qué momento vino esa parte de rebeldía en mí y dejé todo lo bueno que yo había aprendido, lo dejé y me salí. Pero lo más interesante de todo esto es que nadie se dio cuenta, nadie percibió ese cambio en mí. Nadie se dio cuenta que yo de repente ya no iba con la misma intensidad a la iglesia, nadie se dio cuenta qué era lo que estaba cambiando en mí. Y bueno, pues así comencé, seguí creciendo, terminé el colegio y como mi ejemplo era una mamá trabajadora, yo ni me había terminado de graduar de bachiller y yo ya tenía trabajo, yo ya estaba trabajando, yo aprendí eso de mi mami. Pero en este trabajo quiero contarles que yo aprendí cómo robar de la caja chica. Como éramos todos jovencitos y la verdad es que nos pagaban por horas y nos pagaban muy poquito, yo aprendí y ahí me enseñaron cómo hacer para que con ese dinero después nosotros pudiéramos salir en la noche después de que se terminaban los turnos. Y aprendí también a beber licor, cosa que yo nunca aprendí en el colegio. Tal vez yo me descarrié en otras situaciones, dejé de ir a la iglesia, pero yo nunca aprendí a beber licor, sino que yo lo aprendí ya cuando estaba trabajando, ya a mis 18 años. Y comencé una vida desordenada. Me cambié de trabajo, llegué a otro lugar y seguía con esa vida desordenada, seguía con esa necesidad de que si era un viernes, ¿cómo era posible que yo iba a estar en la casa? Yo necesitaba saber a dónde iba a ir y no precisamente iba a ir a un lugar sano únicamente a cenar, ¿verdad? Así en este tipo de vida estaba yo cuando conocí al que ahora es mi esposo. Nos conocimos en ese living la vida loca, como decimos, y así comenzó nuestra relación. Nuestra relación comenzó saliendo de bar en bar, regresábamos tarde a la casa, de repente ya nos estábamos casando, bueno, no tan de repente, ¿verdad? Tuvimos un buen tiempo de relación, pero nos casamos. Pero nuestros primeros años de matrimonio también eran así. Yo seguía estudiando, seguía trabajando, pero nuestros primeros años de matrimonio también fueron así. Miren, yo de verdad que le agradezco a Dios cómo nos guardó tanto tiempo en la carretera, porque nosotros salíamos a las 2, 3 de la mañana y nunca nos pasó nada. A esa hora veníamos en carretera y Dios siempre estuvo atento a guardar nuestras vidas, porque mi esposo tampoco venía manejando sobrio, sino que los dos veníamos ebrios y sé que Dios tuvo el cuidado para mantener nuestras vidas intactas porque Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Así fue como ya después de casi 4 años de estar casados, nació mi primer hijo. Mi primer hijo nació en el año 2009 y en esa época hubo un poco de problemas económicos y la empresa para la que yo trabajaba cerró operaciones. Yo estaba todavía en el proceso de la maternidad cuando me llamaron un día y me dijeron, mire Abigail, fíjese que no le vamos a renovar su contrato después de la maternidad. Si quiere, puede aprovechar ahorita y usted busca otro trabajo. Entonces
Ya habíamos hablado con mi esposo de que si era bueno que yo me quedara en la casa cuidando a mi hijo. Y miren, si algo yo les puedo decir, yo toda la vida quise ser mamá. De verdad que para mí quedarme en la casa cuidando a mi hijo, eso fue fantástico. Yo, de hecho, yo se lo digo a mi hijo, yo te amo de antes que estuvieras aquí en mi panza porque yo siempre supe que quería ser mamá. De verdad que ese era uno de los anhelos de mi corazón y tener una familia. Entonces cuando yo me vine y me quedé en la casa, pues qué bien, dije, me voy a quedar en la casa cuidando al niño y feliz, pues ya cuando nació mi hijo le bajamos a la vida totalmente desenfrenada que llevábamos y por el bien del niño, pues todo nuestro mundo comenzó a cambiar. Sin embargo, en esa misma época, mi esposo comenzó a hacer unos negocios con parte de su familia y comenzó a invertir y comenzó a hacer una serie de decisiones económicas que a la larga nos afectaron mucho. Y miren, después de estar acostumbrados a ir a comprar cajas de Pampers, después de estar acostumbrados a ir a hacer un supermercado y uno que puede ir y va agarrando la carretilla y mete y mete y mete sin importar cuánto vaya a salir, nos vimos en una situación en la que de repente no teníamos nada. Hubo un día en el que yo le dije a mi esposo, mire, ya no tengo frutas para el niño para darle al refrigerio hoy en la tarde. Y la respuesta de mi esposo fue, pero es que mira, el dinero que yo tengo es para pagar la energía eléctrica del local, me dijo. Miren, él se fue a trabajar y eso fue lo último que me dijo. Y ustedes se imaginan cómo se siente uno el corazón de mamá no tener para darle de comer a sus hijos. Yo ya no estaba trabajando, ya no tenía ningún ingreso ni nada. Y me quedé, ¿qué dije? Miren, en ese momento me acordé de aquel Dios de cuando yo estaba chiquita, de aquel Dios al que yo le oraba, de aquel Dios al que yo le pedía con todo mi corazón. Y mi bebé estaba en el cuarto, él estaba dormido, estaba tomando su siesta. Entonces vine yo y me fui a arrodillar a la cama, a donde él estaba, y le pedí perdón a Dios. Yo le dije, Señor, te pido perdón por haberme alejado de tus caminos, pero no es posible que yo siendo tu hija esté viviendo en esta situación. ¿Cómo es posible, Señor, que yo no tenga ni para darle de comer a mi bebé? Dije. Miren, yo todavía estaba orando, derramando mis lágrimas ante Dios y diciéndole cómo me sentía cuando sonó el timbre de la casa. Y era mi esposo otra vez. Y entonces me dijo en ese momento, mira, ¿sabes qué? Me dijo, no voy a apagar la luz. Mejor vamos a ir en la tarde a comprar, me dijo. Yo, de verdad que yo a él no le dije más nada. Yo me quedé con la boca cerrada. Y en mi corazón estaba, Señor, gracias, dije, porque fue una situación que en el momentito yo sentí que Dios cómo me contestó. Sin embargo, desde ese día, fíjense que yo sabía, por ejemplo, que para que mi hijo tuviera un pamper en la noche, yo tenía que guardar los 25 centavos, una cora, ¿verdad? Para irle a comprar un pamper a la tienda, porque el niño no tenía pampers. Yo sabía que teníamos que ser bien cuidadosos con el dinero. Pero desde ese día que yo volví a entregar mi corazón a Jesús, yo sé que Él comenzó a obrar en nosotros. Y a veces la obra que Dios va haciendo en nosotros no es de la noche a la mañana. Los cambios no ocurren tan rápido. Es todo un proceso, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Como yo les decía al principio, yo comencé a asistir a la iglesia desde antes de aprender a caminar. Así que comenzamos nuevamente con mi esposo a ir a la iglesia. Hicimos un pacto con Dios y comenzamos a cambiar nuestra vida. Comenzamos a servir. Entendimos algo bien importante, que tenemos que honrar a Dios también en la parte económica y a darle lo que a Él realmente le corresponde. Y desde esa fecha no hemos dejado de hacerlo. Fíjense que Dios es tan fiel, pero yo jamás he visto que falte algo ya en mi casa. Jamás.
jamás. Mi casa tiene espacio para parquear 2 carros y saben que en esa época no había ni un carro afuera de mi casa y Dios poco a poco fue moviendo cada una de las situaciones para que pudiéramos salir de todo eso. Eh, Mi esposo ya no le daban créditos en ninguna institución bancaria, estaba en una cosa, estaba en otra, yo no sé, eran miles y miles y miles de dólares topadas las tarjetas. Ya no era que le íbamos a ir a comprar al supermercado con una tarjeta de crédito, no, todo estaba topado. Pero cuando comenzamos de verdad a tener un cambio genuino, yo sé que Dios fue obrando a favor. De repente todo comenzó a tomar orden y también de una institución le llamaron para poder consolidar y sentimos un poquito de alivio. Y algo muy importante es que yo no quería volver a trabajar, fíjense. Yo de verdad que estaba bien feliz en mi casa, pero comencé a buscar trabajo. En medio de toda esa situación comencé a buscar trabajo. Han oído veces que dicen las mamás, es que este busca trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Pues creo que quizás así andaba yo también, quizás pidiéndole a Dios no encontrar, pero Dios también me fue amoldando en todo eso. Miren, pasé por tantas entrevistas, me humillaron tanto en algunos lugares diciéndome que el título que yo tenía ahí no iba a servir para nada porque pues lo que ellos necesitaban era otro tipo de experiencias y de verdad que Dios se encargó de trabajarme yo, de trabajarme a mí para que yo lo que tuviera se lo diera nada más las gracias a Él. Yo había trabajado hace años en una empresa y esta empresa nunca jamás contrata personal, únicamente tenían 5 personas. Sin embargo, un día me llamó una de las personas que trabajaba allí y me dijo, mira Abigail, yo me voy a ir del país y necesitamos a alguien que cubra mi puesto. Miren, la verdad es que eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Únicamente Dios puede tomar el control de esas situaciones. Y pues llegué a esa empresa y Dios fue proveyendo poco a poco para que nosotros fuéramos saliendo de esa situación. Entendimos que es importante dar a Dios, que es importante ser generosos y también ser generosos con nuestro tiempo y nuestro servicio. Sin embargo, a pesar de que teníamos ya una relación establecida con Dios, que asistíamos juntos como pareja a la iglesia, hubieron ciertas situaciones también que volvieron a minar nuestro hogar. Fíjense que mi esposo y yo nunca hemos sido de las personas que les decimos al otro la clave del teléfono, mi teléfono puede estar ahí, puede estar lo que sea. Sin embargo, una vez cerca de Navidad, él dejó todos sus aparatos electrónicos, los dejó en la casa. Yo estaba con mi hijo ya de 4 años en la casa y ya era bien tarde y él no regresaba. Entonces de repente yo escuché como uno sonaba cling, 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 cling y comenzó a sonar. Entonces cuando yo fui a ver el aparato tenía un montón de mensajes de una persona que se estaba comunicando con él. Miren, yo no sé, yo estaba helada, nerviosa, enojada, triste. No sé cuántas emociones vinieron a mi corazón en ese momento. Y pues descubrí que tenía una relación con alguien más, que era también del lugar de trabajo. Pero ¿saben qué fue lo que yo hice? Me puse a estar escribiendo con esta persona. En lugar de cerrarlo, en lugar de actuar de manera prudente, yo me puse a escribir con esta persona. Y entonces, cuando vino mi esposo, pues yo lo confronté. Fue algo que de verdad me lastimó mucho y yo ya estaba embarazada nuevamente. Ya tenía 2 meses, así como unos 2 meses de embarazo. Entonces mi corazón de mamá saltó y dije, miren, de verdad, yo ese día por la noche lloré todas las lágrimas que yo tenía y me las acabé. Pero yo el siguiente día dije, no, yo me seco estas lágrimas, yo me guardo todo y yo voy a cuidar a mi bebé que está en la panza. Entonces yo me puse una coraza y comencé a decir, la verdad es que yo tengo que ser fuerte por mí, por mi bebé, y yo lo voy a cuidar y lo voy a proteger y yo aquí no siento nada. Y comencé a pensar y a decir, yo lo voy a dejar de querer, yo voy a dejar de hacer todo esto para que si algo pasa, a mí no me afecte ni a mí ni a mis hijos.
Sin embargo, busqué ayuda, asesoría espiritual, matrimonial en la iglesia. ¿Y saben qué me dijeron? Tenemos que orar por ella, me dijeron. Y yo lo que quería que me dijeran es, sí, oremos por ella para que desaparezca. No, me dijeron, oremos por ella para que usted también pueda perdonarla, para que Dios también haga una obra en el corazón de esta persona. Y miren, es bien difícil venir y orar por alguien que nos está lastimando, orar por alguien que nos está haciendo daño. Sin embargo, pasamos todo ese proceso, fue algo bien, bien duro, imagínense, fue en una época de embarazo, pero sí sé que poco a poco Dios nos ayudó a sobrellevarlo. Seguimos con toda la consejería, fuimos cambiando poco a poco. Y miren, no es fácil. Yo pues, en el trabajo que yo ya tenía después, por la misma naturaleza de mi trabajo, y a veces me encontraba esta persona y yo les prometo que cada vez que yo la veía, yo les quería meter el pie para que se cayera. Yo no sentía en mi corazón esa necesidad de perdonarla. Sin embargo, tuve que aprender que tenemos que perdonar y amar inclusive a las personas que nos hacen más daño. Y así fue como poco a poco fui aprendiendo a ya no sentir que quería matar a esta otra persona, que ya no le iba a hacer nada cuando la viera. Pues no es que yo le iba a agarrar del pelo porque no soy de esas personas, fíjense, pero sí sentía esa raíz de amargura que comenzaba a crecer dentro de mi corazón y que también estaba creciendo no únicamente contra esta persona, sino que también contra mi esposo, porque yo dije, yo voy a comenzar a dejarlo de querer aún estando viviendo con él, por si algún día las cosas no están bien. Entonces yo me puse esa coraza, yo me puse algo fuerte para no lastimarme. Si las personas que me conocen me dicen es que yo soy bien fuerte de carácter, pero quizás las mismas situaciones que uno va viviendo lo hacen aprender a tener ese carácter tan fuerte o a ponerse una máscara en la que aparentemente ante todo el mundo estamos bien, pero nadie más ve lo que realmente estamos sintiendo en nuestro corazón. Así que miren, pasamos todo ese proceso. Poco a poco lo fuimos mejorando, cambiamos. Dios se encargó de sacar a esta persona del lugar de trabajo porque les prometo que no fui yo, sino que Dios fue poniendo cada una de las cosas en orden. Y pues seguimos con nuestra relación de hogar. Vino nuestro segundo hijo. Y las que son mamás me entenderán que es una locura estar cuidando niños, estar cuidando de la casa, estar trabajando y todo eso. Y aún así nosotros nos seguimos involucrando en muchas actividades también en la iglesia. Al estar en todas estas actividades, que yo no digo que sean malas, sino que es muy bueno, pero no debemos de descuidar con qué llenamos nuestros vasos para poder dar a los demás. Yo descuidé mi vaso. Yo estaba así involucrada en muchas cosas, pero poco a poco comencé a descuidar mi vaso. Y allá por el año 2017 yo le dije a una amiga, mira, fíjate que yo necesito saber a dónde hay reuniones de mujeres, tal vez que estudien la Biblia, no sé, le decía yo algo así, porque yo necesito algo más en mi vida. No sé, te voy a averiguar, pero miren, pasé así tanto tiempo buscando algo que me complementara y no lo encontraba, pero porque tampoco buscaba bien o porque tampoco lo hacía de verdad con el afán de buscar y hallar ese algo que llenara mi corazón, sin saber que yo podía mejorar esa relación con Cristo, porque eso cada uno de nosotros lo hace. Sin embargo, así pasé todo el año del 2017 y en el año del 2018 esta mi amiga, a la que yo misma le había preguntado que si conocía algún lugar donde me podía reconocer, estaba pasando por unos momentos complicados en su vida. Y entonces la mamá de mi amiga le dijo que fuera a un lugar donde se reunían mujeres que hablaban de cómo les había ido en su vida y que contaban su testimonio y no sé qué. Entonces esta mi amiga me llevó a mí y yo fui pensando que yo iba por apoyar a mi amiga, por apoyar a otra persona. Yo fui por primera vez a un capítulo de fraternidad pensando en que iba a apoyar. Yo dije, voy a ir
porque esta niña necesita que estén cerca de ella, que alguien sea consecuente con ella, sin ver lo que yo realmente necesitaba y sin ver que yo también necesitaba ese algo, que había todavía un vacío dentro de mi corazón. Así que miren, la primera vez que yo llegué a un capítulo yo estaba así pendiente y escuchando todo, pero yo nada agarraba para mí, todo lo agarraba para la otra, para la de la par. Y es que a veces los seres humanos somos así, vemos lo que el otro pueda estar fallando y no vemos lo que yo tengo en mi corazón y lo que yo necesito llenar. Sin embargo, poco a poco, con la constancia, porque hay que ser muy constantes, muy perseverantes, yo me fui quedando en este capítulo y aprendí de esa visión que yo les hablaba al principio, que yo había llegado ya con los brazos tristes, caídos y que necesitaba otra vez sentir esa vida. Necesitaba recobrar esa relación íntima que yo tenía con Jesús antes. Y entonces, cuando yo llegué a esta organización, volví a sentir, volví a descubrir cómo reencontrarme con ese amor que yo había perdido. Fíjense que yo llegué el 14 de agosto del 2018 y a partir de ese momento he estado asistiendo, he sido muy perseverante, que es lo que les digo, no deje, si usted está asistiendo, no deje de asistir, si a usted ya lo han invitado a un capítulo, vaya a ver, algo bueno va a llegar a su vida, algo bueno va a llegar a su vida. Miren, a mí me llamó la atención que siempre habían personas que estaban dispuestas a escucharme, habían mujeres que estaban ahí siempre dispuestas a darme un abrazo y entonces yo me fui quedando. Sin embargo, en ese mismo año, el 5 de septiembre del año 2018, estoy totalmente convencida que Dios guardó mi vida, porque yo iba entrando en la carretera de Monseñor Romero, subiendo de los Chorros, del lado de Santa Ana, subiendo a Monseñor Romero. Y miren, en cuestión de segundos, yo todavía no me lo explico cómo, yo había ocasionado un accidente en fila. Yo le di a un pick-up, el pick-up le dio a otro carro y el carro le dio a otro. Y fue un accidente bien fuerte. Y saben que yo me bajé del carro y a mí no me había pasado absolutamente nada. Nada. Tenía un par de moretes por aquí, el otro el del cinturón. Se quebró todo el parabrisas. Toda la parte del frente del carro se había hecho hacia acá. Pero yo no tenía nada. Y yo estoy totalmente convencida que Dios mandó a sus ángeles a que me guardaran. Miren, fue una experiencia bien fea. ¿Y saben quién llegó a ayudarme cuando yo estaba ahí con todo eso? ¿Saben? Llegó mi esposo. Llegó mi esposo a ayudarme. Él se hizo cargo de todo. Y sé que Dios proveyó para poder salir también de esa situación. Eso fue el 5 de septiembre, fíjense. En marzo del año 2019, a mi hijo mayor, que tenía 9 años, le detectaron apendicitis y entonces lo tuvieron que operar. Normalmente la operación de apendicitis es laparoscópica, salen de un día para otro y no hay ningún problema. Pues a mi hijo siempre le ha costado un poco manejar sus emociones y todas las emociones van a parar aquí a la panza, fíjense. Entonces, una operación que se le hicieron el domingo, este muchachito iba lunes, martes, miércoles y no salíamos del hospital. El día miércoles no llegó nadie a visitarnos, no llegó ni siquiera mi esposo y hubo un momento en el que yo me sentía tan cansada, tan desvelada, tan sola y en ese momento yo sentí esa presencia de Dios y le dije, Señor, yo ya no puedo estar así. Dime qué le pasa a este muchachito, Señor, haz algo, pero yo ya no quiero estar aquí, le dije. Y nuevamente yo puse todo en manos de Dios, yo oré por mi hijo y ese mismo día, en la tarde, noche, comenzó a mejorar, ya no más fiebre, ya no más dolor, ya nada. Y el siguiente día nos dieron el alta. Y son cosas que uno no se las puede explicar. Yo sé que pueden haber 10,000 explicaciones médicas, pero cuando una de mamá ve cómo está sufriendo su hijo y ve un cambio tan repentino, de verdad que uno puede decir que todo esto Dios lo ha hecho.
Y así fue como poco a poco yo me comencé a involucrar más y más en la fraternidad. Fíjense que en diciembre del año 2018 fui a un evento, porque también nosotros tenemos eventos externos, y uno de ellos se llama SAEL, que es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Y entonces hacemos normalmente en hoteles de playa donde pueda caber mucha gente, porque son lugares que tienen la logística para atender cerca de 300 mujeres. Ese día ahí, algo bien importante que Dios hizo en mi corazón fue perdonar de verdad y liberar esa carga. Miren, quitarse esa mochila, quitarse esa carga de no perdonar, de verdad que nos mantiene cansados, nos mantiene con una situación en nuestro corazón. Y yo ese día de verdad que le entregué todo a Dios, y yo puedo decirles de todo corazón que yo perdoné a mi esposo. Yo comencé a sentir algo diferente. No les digo que ya no lo quería, porque nunca logré llegar a ese punto, fíjense. Pero sí llegué al punto de volver a sentir esa paz de estar juntos. Miren, después de todo lo que vivimos, yo cada vez que oía que el celular sonaba, cling, 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 yo estaba con esa angustia en mi corazón. Pero yo aprendí a entregar todo eso y que Dios se llevara toda esa angustia, porque yo no puedo vivir así, yo no puedo estar así. Después de ese Sael, Dios comenzó a ir obrando y trabajando en mi vida. Y en el Sael de mayo, también del año 2018, fíjense que yo estaba viendo una invitación para hombres. Entonces vine yo y agarré el teléfono y le tomé la foto, nada más hice una foto y se la mandé a mi esposo. Yo no le dije nada. Él antes me molestaba y me decía, es que vos andás saltando y saltando de capítulo en capítulo. Y no es que yo tenga varios capítulos, sino que la ventaja de la fraternidad es que como se reúnen de lunes a sábado, si usted no puede ir a su capítulo un día porque tuvo algún inconveniente, por cualquier cosa, usted puede ir a otro. Entonces yo así hacía. Si yo no podía ir el día de mi capítulo, pues yo buscaba otro lugar a donde ir. Y entonces así me decía mi esposo, de que yo andaba de capítulo en capítulo, que andaba revoloteando, creo que me decía. Pues fíjense que vine yo y le mandé esa invitación. Eso fue un viernes, un sábado. Y el lunes él me dice, mira, me dijo, ya hablé ahí para ese número que aparece. Voy a ir al Sael, me dijo, voy a ir, ya pregunté, me dijo, pero voy a ir con un amigo. Así que invitó a su amigo. Se fueron para el Sael y saben que desde ese año mi esposo también pertenece a Fraternidad y comenzó a crecer en esta organización, y sé que Dios comenzó a obrar en nuestras vidas y a ir poniendo toda esa parte emocional en orden que habíamos dejado de lado. Él se reúne también con otros hombres y miren, de repente mi esposo estaba más involucrado que yo. Cosa que yo no busqué, pero que le doy gracias a Dios porque sé que Él así se va manifestando. Y de repente, de la noche a la mañana me dice, mira, yo voy a dar también mi testimonio. Y yo me quedé con la boca abierta. ¿Y cómo es esto? Yo sé que Dios lo va haciendo. Yo les prometo que yo jamás le dije que fuera, que Él se reuniera ahí, sino que lo invité a eventos mixtos conmigo. Pero pues nunca lo obligué. Y eso es algo bien importante. A veces nosotros queremos que las personas asistan a un lugar y casi que los obligamos. Pero yo creo que a veces lo mejor es insistir con cariño y no obligar a las personas. Porque cuando Dios tiene un momento preparado para nosotros, ese momento siempre llega. En ese año también fui a una convención de damas que se llamaba Brilla con Luz Propia. Esas convenciones las hacemos en los hoteles, en un hotel grande aquí en el país, para que puedan caber muchas damas, y vamos y nos deleitamos y aprendemos todas juntas, porque ¿saben qué? Nadie nos enseña a ser esposas, nadie nos enseña a ser mamás, nadie nos enseña a ser hijas, nadie. Y lo más interesante de todo esto es que aunque nos enseñaran, cada quien tiene un estilo diferente, todos somos total y completamente diferentes, porque así fuimos creados.
Entonces lo importante es que agarremos esas bases y principios y valores para que nos comportemos bien. Entonces ahí aprendemos. Y yo en esa convención aprendí algo bien importante. Fíjense que mi mami siempre fue la que nos daba, la persona estricta en el hogar, la que nos ponía disciplina y todo eso. Y entonces yo también hacía lo mismo con mis hijos, pero creo que a veces era hasta muy estricta. Por ser dos varones, yo no sé quiénes más tendrán varones, pero a mí me costaba a veces inclusive que se fueran a bañar. Entonces yo les decía, mira fulanito, la familia Orellana se baña todos los días. Si no te gusta, les decía yo, ahí está la puerta. ¿Cómo le podía decir eso yo a un niño de 4 años? No son maneras de hacerlo. Y a veces en el afán, en el cansancio del día a día, no nos damos cuenta de lo que decimos con nuestra boca y de lo que podemos estar dañando a los demás. Y lo peor de todo, dañando a los que más queremos, a los que más están a nuestro lado, a los que nosotros deberíamos de estar forjando y cuidando sus corazones. Mi hijo mayor también, él le cuesta, él es bien penoso llegar por primera vez a un equipo, a jugar, a él esa parte le cuesta, entonces yo también con eso era muy dura con él. Saben que una vez él me dijo, vaya, voy a ir a hacer la prueba en este equipo, me dijo, imagínense, un niño de 9 años. Vaya, le dije, vamos a ir. Cuando llegamos al lugar a la cancha donde era, no se quería bajar. ¿Saben qué hizo la mamá? Le cerró las puertas del carro y le echó llave y lo mandó a que fuera. Iba con el papá, pues. Pero ¿por qué no agarré yo una actitud diferente? Porque yo todavía no era una mujer sabia y prudente que agarraba bases y principios para educarlo con amor. Y en esa convención hubo una charla en la que hablaban de cómo nuestras palabras a veces vienen y van afectando la vida de nuestros hijos. Entonces yo aprendí a hacerlo diferente con ellos, a hablar de diferente manera con ellos. Y de hecho después yo todavía hablaba con mi hijo mayor y le decía, mira, perdóname por cómo he sido contigo. Y saben que su corazón chiquito me dijo, no mamá, yo sé que tú lo haces por mi bien. Pero no es esa la manera, aunque nos digan ellos que lo hacemos por su bien, no es esa la manera. Hay maneras de hacerlo con amor y de reflejarles nosotros que estamos llenas del amor de Jesús para ellos. Así que eso yo lo aprendí también en esa convención. En octubre del año pasado, una convención nacional en la que vamos hombres, mujeres y jóvenes. Tuvimos la oportunidad maravillosa de ir con mi esposo y sucedió algo tan lindo. Fíjense que hubo una charla en la que se hablaba de el papel de la mujer dentro de esta organización, pero lo más lindo de todo fue que la persona que estaba dando la charla puso a las parejas a que se pidieran perdón. Y creo que mi esposo y yo nunca habíamos llegado a ese momento de pedirnos perdón así cara a cara y de verdad sintiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el año pasado pudimos experimentarlo. Sé que fue Dios de verdad obrando en nosotros, trabajando y pedirnos perdón mutuamente. Porque sí es cierto, yo les he contado lo que yo sentí, pero yo no sé también qué es lo que yo había hecho. Entonces yo también tuve que pedir perdón y hacerlo de corazón. Y les prometo que lo hice de corazón y no solo de aquí para afuera, sino que de verdad que venía de mi corazón. Así que fue de mucha bendición para nuestra vida matrimonial. Fíjense también que al estar en esta organización ha sido un complemento para mí, para mi relación con Jesús, para mi vida de iglesia también. Y el año pasado fue un año bien emotivo al final, hubieron muchas emociones y yo no sabía por qué venía viviendo tanta cosa, pero yo sé que Dios me venía preparando porque fue un año bien cargado. Pasamos situaciones en mi familia, falleció una tía que vivía con mi mamá y miren, es bien impactante llegar y encontrar a una persona sin vida y esperar que lleguen por ella, esperar que llegue un médico y le evalúe y estar ahí en la casa viendo que
ya no se puede hacer nada y encima estar viendo a mi mamá con mucho dolor por eso. Y la verdad es que Dios venía trabajando en mi corazón para poder sobrellevarlo con la fortaleza que solo Él nos puede dar. La verdad es que pasaron otro montón de cosas que en las que poco a poco fuimos como que entendiendo todas esas emociones que Dios va trabajando en nuestras vidas. Es porque de repente le vamos a ayudar a alguien y podemos decirle, ¿sabe qué? Yo estuve ahí, yo entiendo a dónde usted está. Así que yo les puedo decir que lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo he aprendido en fraternidad, es a tener una relación con Jesús más de cerca, a darle la gloria y la honra solo a Él. Y de verdad que son cosas que a veces la gente dirá, pero eso a cualquiera le pasa, sí. Pero cuando usted le pasa y tiene esa relación con Jesús, usted lo puede vivir con una sonrisa y con una sonrisa de verdad. Por eso decimos somos la gente más feliz de la tierra. No es que yo no tenga problemas, claro que los tengo. Yo no sé cuántos de ustedes ahorita en este tiempo de cuarentena ya están desesperados de estar en casa, pero miren, veamos las cosas positivas de estar en casa. Retomemos esas relaciones, ordenemos lo que teníamos desordenado y a veces no solo los espacios físicos, sino que también dentro de nosotros y comencemos a llenarnos nuevamente, a llenar nuestro interior. Yo no sé si hay algo que usted haya vivido o que no se parezca, tal vez no tiene nada que ver con mi vida, pero sí le puedo decir que hay esperanza, que hay un cambio ahí esperando para usted. Sí, estoy convencida de que nada pasa por casualidad, nada es una cuestión del destino, que por qué me pasó esto a mí, sino que todo tiene un propósito. Estoy totalmente convencida de ello. Estoy pero agradecidísima con Dios por todo lo que me ha hecho vivir, porque si no yo no fuera la persona que soy ahora. Y eso me hace cada vez una mujer más fuerte para poder contarles a ustedes de sus maravillas. Así que esto es un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Les voy a pedir que a donde estén puedan tener una actitud de reverencia. Vamos a hacer una oración muy chiquitita, así que a donde estén puedan tener una actitud de reverencia, que cierren sus ojos y que hagan esta oración no por obligación, sino que creyendo de verdad en Jesús. Así que oremos. Querido Dios, en esta mañana yo vengo ante tu presencia a darte las gracias por este día. Gracias porque sé que moriste por mí en la cruz, que tu Hijo Jesús hizo ese sacrificio por mi vida para que yo pueda entrar al cielo, Señor. Te pido que a partir de hoy escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda verte cara a cara y gozar de tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús he orado. Amén. Bueno, pues esto es parte, ¿verdad? Como les digo, de lo que Dios ha hecho en mi vida. No quiero terminar la transmisión sin decirles que siempre pueden sintonizarnos a través de Damas Finec en Facebook. Si ustedes son ya fraternos, no olviden darle compartir. No olviden transmitir las buenas nuevas de este mensaje a través de la página de Damas Finec o a través de la página de Fraternidad Evangelio Completo. Y así también, pues invitarlos a que cuando pase la cuarentena puedan buscar un capítulo. Yo sé que aquí al final, sé que van a estar apareciendo en los comentarios, puedan buscar a dónde pueden reunirse. Así que yo los invito a que busquen. Si algo les llamó la atención, busque a dónde puede ir, a dónde puede compartir con cada uno de nosotros. Yo les aseguro que va a haber alguien ahí esperando encontrarlos y esperando darles un gran abrazo cuando lleguen y cuando ya podamos estar nuevamente juntos. Así que ha sido un gusto poder estar con ustedes.